La forma de consumir contenido hoy en día ha cambiado. Evidentemente no es lo mismo haber visto material audiovisual hace un par de años, a principios de los 2020, a comparación de cómo era a principios del 2000. Ni pensar qué tan diferente es de aquellas lejanas épocas de los 90s y 80s. Si bien no es del todo malo, porque a través del tiempo se han creado obras icónicas en diferentes ámbitos, en diferentes tiempos, ya sea en literaturas que transportan a otra época y son siempre íconos referentes, o por el contrario, bodrios que salen de una muy buena idea y terminan siendo algo tan malo que es bueno. Sea como fuere, el hecho de consumir cualquier tipo de contenido siempre da una especie de crítica que termina en un favoritismo y en parte de una identidad. Hoy día, 2023, es muy difícil imaginar que alguien no se haya topado con el término anime, manga o cualquier cosa que se ponga en boga por cualquier persona que haga cualquier contenido viral o sea un referente de la cultura popular, ya sea en canciones, en películas, libros, etcétera, etcétera. Cualquier medio de comunicación masivo siempre va a tender a diversificar. Por tanto, hoy en día el anime es la norma, es lo que se expresa mucho en amplias cuestiones de publicidad, comercio y sobre todo en ideas, principalmente en el campo de los videojuegos y más que nada en el entretenimiento, para adultos jóvenes, para adultos ya consolidados y para pues casi cualquier persona que tenga internet. Hablar de este medio de entretenimiento tal cual tiene un contexto pues muy amplio porque hay distintos géneros como en todo, hay ciertas corrientes también. Podríamos encontrar que en los 80 era muy distinto a lo que se vino presentando en los 90 por los cambios socioculturales de pues contenido un poco más esperanzador y alegre, incluso hasta innovador como lo serían los mechas o mechas, hasta pasar a pues cuestiones un poco más serias con obras que van planteando cuestiones tanto filosóficas como temáticas muy obscuras para ciertas sociedades. Tendríamos el referente más actual y más sonado de hace un par de años que siempre es bueno citar, Akira, inspiración que procedería a que surgiera Dragon Ball, pero que a través del tiempo y pues por la cultura actual se transformó lamentablemente en lo que fue Dragon Ball Super. Tres tiempos, una misma idea que evolucionó en esa misma línea y pues el avance cultural. Por tal motivo es que voy a mencionar cómo es que Trigun o Trigun es, como muchas otras, maltratada, insultada y sobre todo pues arruinada. Como se ha visto desde 2020 hasta la actualidad, todo el contenido que se hace en material audiovisual o llámese escritura o cualquier cuestión, incluso hasta educacional, está diseñado básicamente para ser consumido en 5 minutos. Si bien eso es muy ventajoso y se aprovecha al máximo para ciertos contextos, para otros realmente no da la oportunidad de avanzar en algo más profundo, serio o más complejo. De una forma muy personal, siempre me duele ver que pilares fundamentales se van derivando en lo que podríamos llamar actualidad vacía, pero es parte del cambio. Esta serie, que en un principio fue un manga, nos situaba en una historia donde un futuro distópico arrasaba a la humanidad. Algo que podría sonar en nuestros días como pues cambio climático tirando a recursos naturales cero, sobrevivencia al 1000% y sobre todo un western
que era delicioso de poder leer página a página y que, si bien no fue tan bien extrapolado a su animación, guardaba ciertos tintes que con esa esencia cyberpunk que todavía no estaba tan idealizada como lo fue hace un par de años, presentaba un proyecto que era muy interesante de vislumbrar. En el inconsciente popular siempre hemos tenido esta idea de que los humanos somos como este virus que termina acabando con todo e inevitablemente terminaremos en una nave espacial rumbo a un lugar desconocido porque ya no tenemos hogar. Esta premisa se llevó a ejecutar de una forma magistral. Para los que no son versados en este mundillo, hay algo llamado seinen, hay algo llamado shonen, y esta serie, cuando fue extrapolada del manga a la animación, podía combinar por momentos estos tonos. Nuestro protagonista era un bandido de buen corazón que terminaba inevitablemente en desgracia. A modo de mártir y con un pasado oscuro, podíamos recorrer las hondas llanuras de lo que algún día pudo haber sido una civilización, o lo que lucha por ser una civilización. Cabe aclarar que en la versión escrita en el manga tuvo dos momentos. El primero, esta obra estrenada en los 1995 para ser exactos, que consta de 3 volúmenes y oficialmente terminó hasta 2007 con una pequeña pausa de un par de años. Todo esto de la exquisita mente de Yasuhiro Naoto. Si es propio, esta obra en su momento se me hizo muy similar a lo que podría haber sido Cowboy Bebop, tocando estos mismos temas de pistoleros, del espacio, de un trasfondo filosófico con obviamente tintes distintos en el yo y en el ser humano, entre lo bueno y lo malo. En su segunda etapa en el manga se empezó a tornar un poco más serio, con lados más oscuros y una cierta reafirmación de una demografía seinen por completo, culminando con 14 volúmenes. En cuanto a la animación, realmente para la época era el estándar. Madhouse y TV Tokyo hicieron un buen trabajo cuando se estrenó, contando con 26 capítulos, siendo su última emisión en 1998, teniendo una película posterior hasta 2010 que guardaba cierta similitud con la primera adaptación animada. Obviamente se veían los cambios estructurales y las mejoras en cuanto a una animación más fluida, colores vivos y ese metraje que no se aprecia en los animes antes del 2000. ¿Cuál fue mi preocupación, mi pesar? Que a finales del año pasado, principios de se anunció que gracias a Crunchyroll y Grupo Orange tendría una nueva serie animada que estaría totalmente en CGI. No tengo nada en contra de la animación digital siempre y cuando se ejecute bien, pero en lo personal hay ciertas situaciones en donde realmente no queda, no es aceptable. Lo digo por Berserk. Hasta el momento, esta nueva adaptación, simplemente denominada como Trigun Stampede o Trigun Estampida, con 6 capítulos en emisión, ha resultado ser lo que se esperaba de un reboot. Si bien se sabe o se ha dicho oficialmente que no es un reboot ni tampoco un remake, decepcionantemente para mí sí es un reboot. No solo por los términos puristas de la readaptación de los personajes en cuanto a su diseño.
Evidentemente para un público más actual, ese tinte de Cyberpunk 2077 que fue elogiado por todos el año pasado, se ve replicado en esta tendencia, pero no solo es eso, como lo mencionaba al principio, cada capítulo es muy corto, realmente no hay una trama muy bien llevada, es decir, un ejemplo de esto es en el ritmo que puede presentar en las primeras temporadas de Rick y Morty. Era contenido muy directo, muy rápido, pero con cierta lógica en cuanto a su conducción. Evidentemente bajaron la calidad y el ritmo a través del tiempo, pero eso es normal. Aquí hago mención de esto porque es prácticamente lo mismo, capítulos muy cortos con una trama casi incompleta, no solamente por los que pudieran llegar a conocer el material original o la primer serie animada, simplemente porque realmente hay cosas que no terminan de, pues, cuadrar. No puedo decir nada del apartado visual porque es excepcionalmente bueno por partes, no tan fluido en otras, pero a comparación de un par de años se está dominando esto y claro, no pedimos cinemáticas de videojuegos, pero no está tan mal. Quizás muchos no lo considerarían como un reboot porque toma, entre comillas, ciertos matices de lo que podría haber sido la obra original, por ejemplo este guiño a la colmena humana. Pero en cuanto a la introducción de personajes es muy vaga, muy renuente a lo que se podría haber plasmado como lo que era un western. Quizás es muy temprano para juzgar, pero con estos capítulos al aire puedo decir que es una decepción que medianamente tiene una vaga impresión en mi persona. Tenía la esperanza que se llegara a concretar más como un seinen de nuevo que como pues una demografía de shonen. Por el momento la presentación de uno que otro villano es, podríamos decir, por lo cual peculiar, pero no termina totalmente de encajar con lo que realmente tenía en mente el autor. La única esperanza de poder sobrellevar esto es quizás si manejan esta temática de el bien y el mal con lo que podría representar la esperanza para una humanidad corrompida y que tiende a revelar su naturaleza violenta bajo los estímulos más extremos, en este caso pérdida de recursos, algo que en lo personal creo que tiene mucha relevancia en el mundo en el que vivimos hoy actualmente. Cambio climático, pues una cierta devastación demográfica. En lo personal del año pasado hasta estas últimas fechas era una de las pocas series que esperaba por pues lo nulo del contenido que hay hoy. Todo en día no pasa más allá de ciertas situaciones. En este bloque de invierno era de lo más esperado. Creo que podría encajar bien con personas de principios de sus 20, quizás hasta 25, si evidentemente es algo que cualquier persona de más de 16 años podría consumir. Un otaku viejo como yo, con cierto gusto y cierto criterio, realmente en lo personal no terminaría de aceptar este producto, que lo vería más bien como un pequeño infomercial, falto de trama y contenido, con realmente un gran apartado visual, pero más allá de eso no es una historia. Quizás es un sesgo por la primer versión y el material en manga que se pues publicó y con el que tuve contacto, pero más allá de eso, en lo personal no veo un buen semblante para esta serie. Espero equivocarme, pero hay 1000 programas más, 1000 series más. Siempre hay exceso de contenido en estos últimos días, así que si pasa desapercibido o no, realmente solamente era como un suspiro al aire. Aunque cada tiempo tiene sus obras icónicas,
No hay que perder de vista que lo que alguna vez lo hizo grande